Buenas tardes, muchachas, muchachos y Randall. Gusto saludarlos nuevamente. Eh, Nos vamos a referir con esta presentación a un tema que, como ustedes podrán recordar en la clase antes pasada, si mal no recuerdo, se hizo un trabajo en clase de análisis. La clase se dividió en dos grupos y analizamos el tema de la administración del recurso humano, o sea, todo lo que tiene que ver con la normativa que regula las relaciones entre los funcionarios públicos y el Estado. En el caso de ustedes, entre el Ministerio de Educación Pública y ustedes como futuros funcionarios, la mayoría, futuros educadores, y en el caso concreto de Randall como actual funcionario del Ministerio de Educación, que lo ha sido y que conoce sobre este tema. No voy a hacer una descripción completa. Lo que pretendo es que, dado que ustedes ya hicieron ese trabajo en grupo y que hicieron un análisis y hasta un resumen del mismo, yo quisiera dejarles esta presentación que es sobre ese tema, que es un resumen del tema, para que a la hora de que ustedes estudien para el próximo examen y además para que conozcan un poco de la normativa vigente en materia de el Estatuto de Servicio Civil, la Ley de Carrera Docente, pues les sirva ese material. Así es de que vamos a ir pasándolos. No me referiré a él o me referiré en términos muy generales, pero para que a ustedes les quede el material ahí. Así que espero que sea de mucho provecho. Bien, la administración del recurso humano se refiere obviamente a las relaciones entre los servidores del Ministerio Público y en general del Estado costarricense con las entidades del gobierno o de la administración descentralizada. Efectivamente, el Estatuto de Servicio Civil tiene un título primero se refiere a la carrera administrativa y algunas de las disposiciones generales son las que ustedes pueden ver acá en su pantalla. Algunas de esas disposiciones nos señalan a quién se considera servidores del Poder Ejecutivo o define quiénes son servidores del Poder Ejecutivo. El artículo 5 hace las excepciones del caso de quienes funcionarios o cuáles funcionarios y empleados no están cubiertos por este estatuto de servicio civil, y ahí nos señala los trabajadores que prestan servicios interinos, subocasionales o servicios técnicos en virtud de un contrato especial, y nos habla también de los maestros de la enseñanza primaria aspirantes según el artículo 101 del Código de Educación y los profesores de segunda enseñanza interinos o aspirantes según el artículo 280 del Código de Educación. El artículo 7 nos habla de la organización y habla de quienes tienen que ajustarse a los dictados de esta ley. Y sigue avanzando. El artículo 8 nos sigue hablando de esos funcionarios. El artículo 10 nos habla del Tribunal del Servicio Civil, cómo se nombra y cuáles son los requisitos para ser miembros del Tribunal del Servicio Civil, cuál es el plazo que duran en sus cargos. El artículo 12 se refiere a las atribuciones que le corresponden al presidente y al respectivo ministro de gobierno,
en relación, obviamente, a este Estatuto de Servicio Civil. El artículo 14 nos habla de las atribuciones del Tribunal del Servicio Civil y va describiendo cada una de ellas. En el capítulo tercero hace una clasificación de los empleos y habla del manual descriptivo de empleos del servicio civil y se refiere a esto como una descripción completa y sucinta hecha a base de la investigación de la Dirección General del Servicio Civil. El artículo 20 describe cuáles son los requisitos para ingresar al servicio civil, cuáles son los requerimientos. Luego el capítulo 4 nos habla de la selección del personal y concretamente su artículo 21 se refiere a la selección de los candidatos elegibles para servidores públicos comprendidos en esta ley. El artículo 22 se refiere a la forma como se hace la selección, cómo se realizan las pruebas de idoneidad y el artículo 29 nos habla de la nulidad de los nombramientos que se hagan contraviniendo la ley del Estatuto de Servicio Civil. El 30 nos habla de las pruebas, lo del periodo de prueba de 3 meses que debe superar un funcionario público para que sea objeto de la protección de la ley del Estatuto de Servicio Civil. Luego el capítulo 6 nos habla de las promociones y de los traslados de los funcionarios públicos. El 35 de las permutas de los servidores públicos. El 36 de los traslados a puestos de grado inferior de los funcionarios públicos. El capítulo 7 de la ley nos habla de los derechos y de los deberes de los servidores públicos y sigue desarrollando esos derechos y esos deberes y continúa la ley con esos derechos, entre ellos el derecho a un salario, a un sueldo adicional en el mes de diciembre de cada año, etcétera, etcétera. Este capítulo va a describir ampliamente todos esos derechos de los servidores públicos que, como ustedes podrán ver, son bastante amplios. El derecho al retiro, a la pensión después del retiro, que es parte de todos estos derechos. Ahora bien, el artículo 39 ya comienza a hablarnos de los deberes de los servidores públicos, entre ellos acatar la ley, o sea, acatar esta ley, la ley de Estatuto de Servicio Civil y los reglamentos, guardar discreción sobre asuntos relacionados con su trabajo y así una serie de deberes que ustedes van a ir viendo cómo los va describiendo. Rehusar dádivas, recordemos el comentario que hicimos en una clase anterior sobre el delito de cohecho propio y además el comentario que ustedes hacían también de que los docentes no podían recibir, cuando hablábamos de los chocolates de los estudiantes, bueno, precisamente aquí dentro de los deberes que señala la ley, el Estatuto de Servicio Civil, dice claramente rehusar dádivas, obsequios o recompensas que se les ofrezcan como retribución por actos inherentes a sus empleos y así otra clase de deberes. Bien, el 40 habla de las prohibiciones a los servidores públicos, entre ellas que durante los procesos electorales no pueden ejercer actividades políticas partidaristas en el desempeño de sus funciones, así como violar las normas de neutralidad que establece el Código Electoral. Esas son algunas
y ahí siguen pasando. Luego el capítulo octavo, a partir del artículo 41, nos va a hablar de las correcciones disciplinarias, o más bien, aunque el título es correcciones, debería interpretarse como sanciones disciplinarias en caso de faltar a los deberes. Y ahí van todas las sanciones que ustedes ven, correcciones disciplinarias, buenas, del régimen de despido, y así sucesivamente. Eh, el despido justificado se entenderá hecho sin responsabilidad para el Estado, y así sucesivamente. Durante la presentación ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con el Estatuto de Servicio Civil. Así que muchísimas gracias y espero que les sea de mucho provecho este material. ¿Cuánto vamos?